Le temían incluso aquellos que no lo admitían en voz alta. Podía quitarle un papel a la mismísima Mordiukova y silenciar a Sholokhov, el mismo que una vez la salvó del fracaso. La llamaban incómoda, maldita, demasiado orgullosa, y ninguna de estas palabras las consideraba un insulto. Sus compañeros de clase escribían denuncias sobre ella y las grandes actrices susurraban entre bastidores: «No se la puede domesticar». Pero, ¿qué se escondía realmente detrás de la gélida compostura de Elina Bistritzkaya? Descubrirás cómo una bofetada a un profesor se convirtió en un punto de no retorno, por qué la llamaban la actriz en la que no se podía confiar, y qué estrella del cine soviético una vez le siseó una maldición en la cara justo en el estreno. Pero lo más impactante no está en sus victorias escénicas, sino en el silencio personal con el que se rodeó voluntariamente hasta el final. Quédate hasta el final y escucharás lo que ella nunca dijo en público. Hace tiempo que intentaron olvidar esta historia y nosotros la contaremos. Cuando nació una niña en la familia judía de un médico epidemiólogo y un ama de casa, sus padres decidieron llamarla Elina en honor a sus raíces griegas y como signo de especial sofisticación. Pero alguien cometió un error tipográfico en los documentos y una de las letras se perdió irremediablemente. Así, Elina se convirtió en Elina. E irónicamente, este nombre se convirtió en un símbolo de su futura vida, una vida donde no todo sucedería exactamente como estaba planeado. Su padre, un hombre estricto, reservado y extremadamente racional, soñaba con que su hija siguiera sus pasos. Su madre apoyaba esta idea con silenciosa convicción. La medicina no es solo una profesión, sino un camino hacia el respeto, la estabilidad, hacia un destino respetable. En la familia no era costumbre hablar de sueños, era costumbre actuar. Por eso, cuando comenzó la guerra, la niña, que apenas había cumplido 14 años, fue a cursos de enfermeras sanitarias. Veía cómo su padre luchaba por la vida de las personas desde la mañana hasta la noche e intentaba mantenerse a su altura. Cuando los disparos cesaron y la ciudad comenzó a respirar de nuevo, Elina fue a estudiar para ser asistente médica obstetra. Parecía que todo había vuelto a su cauce, pero esta chica tenía secretos de los que no hablaba en voz alta. Cada noche, al acostarse, se imaginaba en el escenario bajo las luces brillantes del proscenio. Su voz sonaba diferente, sus movimientos estaban pulidos como los de una bailarina, y en cada mirada se vislumbraba el destino de una heroína. No le atraían las vendas y los antisépticos, sino la pasión, la luz y la dramaturgia. Soñaba con actuar no en la vida, sino en el teatro, en el cine, en el escenario, en cualquier espacio donde se le permitiera ser cualquiera menos ella misma. Cuando finalmente se lo comunicó a sus padres, su reacción fue predecible. Su padre se dio la vuelta, su madre lloró, no gritaron, no lo prohibieron, simplemente se quedaron en silencio. Y este silencio fue peor que los reproches. Pero Elina ya había tomado una decisión. Más precisamente, la elección la había hecho a ella hace mucho tiempo. Fue a una escuela de ballet, donde todos eran unos 10 años menores que ella. Bailó junto a los niños, observó cómo las aún torpes alumnas estiraban los pies y trataban de no perder el paso, y ella, con un rostro adulto y serio, absorbía cada movimiento, cada melodía, cada oportunidad de acercarse al escenario. Esto no fue solo un gesto de obstinación, fue una declaración. Si en su infancia le enseñaron a obedecer, ahora había decidido vivir según sus propias reglas. Y aunque los documentos no mostraran el nombre que le dieron al nacer,
y aunque su familia le diera la espalda a su sueño, ella tenía el escenario y haría todo lo posible para llegar a él. En medio de cintas, puntas y pasos de ballet, donde la mayoría de las niñas intentaban complacer, ser dóciles y sonreír eternamente a los profesores, Elina destacaba. Sus ambiciones no encajaban en los límites habituales de la clase de ballet. No había venido a bailar para obtener una calificación. Había venido a conquistar. No se trataba de competir con otras alumnas. Su oponente era el sistema mismo, frío, indiferente, no dispuesto a aceptar a aquellos que no seguían el camino trillado. Cada lección, cada movimiento era parte de su frente interno. Se paraba en la barra con el rostro de un soldado, no de una alumna. Fuera de la sala, era igual. No toleraba la injusticia, no se inclinaba ante las autoridades. Si alguien se permitía una burla, obtenía una réplica. Si alguien intentaba humillarla, se topaba con una reacción que se recordaba para siempre. Cuando ingresó en el Instituto de Teatro de Kiev, rápidamente quedó claro que no solo estaba interesada en actuar. Necesitaba recuperar su derecho a ser actriz, como si el mundo entero se hubiera levantado en armas contra este sueño. Pero el instituto no es la calle. Aquí regían otras leyes. Uno de los respetados profesores, acostumbrado a la disciplina y la obediencia, se permitió un comentario humillante. Para otros estudiantes, ese habría sido el momento de bajar la mirada y guardar silencio. Pero Elina levantó la mano. Una bofetada resonante, brusca, como un golpe de campana, detuvo toda la sala. No fue una histeria, fue una declaración. Ella no permitiría que la pusieran de rodillas, ni siquiera en un sentido teórico. Después de eso, le pidieron que se trasladara a Yarkov, amablemente pero sin ambigüedades. En tales situaciones, muchos se escondían, suplicaban, se justificaban. Elina se levantó y con voz gélida declaró que prefería ahogarse en el Dnieper antes que abandonar el instituto por un capricho ajeno. Esto no era una pose, era ella, directa, punzante, abriéndose paso, pero toda fuerza tiene una cara B. Su determinación, tan atractiva en el escenario, era percibida como una rebelión en la vida real. La obstinación, que podía ser un as bajo la manga en un papel, se volvía contra ella en los pasillos. Sus compañeros de clase comenzaron a evitarla. En una reunión general, fue expulsada del Komsomol. Una tensión flotaba en las aulas, como si una fuente de inestabilidad estuviera cerca. No solo no la entendían, le temían. Y cuando una persona se vuelve incómoda, el sistema reacciona rápidamente. Pronto se encontró en una posición en la que ya no podía contar con una distribución digna. Tenía talento, eso era obvio. Pero su carácter, su rectitud, su falta de voluntad para obedecer, la convirtieron en un problema a los ojos de la dirección. Y en un mundo donde los tranquilos y sumisos progresaban más fácilmente, su audacia fue percibida como una sentencia. La reunión en el instituto debía ser una formalidad, otro procedimiento burocrático, pero ese día se convirtió en un verdadero juicio. El salón de actos estaba abarrotado. En el escenario, profesores e instructores del partido. En la sala, estudiantes con interés oculto, observando lo que sucedía. Todos sabían de quién se hablaría. El nombre de Elina sonó como un desafío irritante. Fuerte, incómodo, indeseable. No la llamaron al frente para discutir un papel o un ensayo. La llamaron a rendir cuentas como una acusada. Ella se paró frente a toda la audiencia, manteniendo la espalda recta. No había culpa en su rostro, solo una fría expectativa. Pero las palabras que sonaron desde el estrado golpearon con más precisión que una bofetada. La llamaron poco confiable, irrespetuosa,
inadecuada para ser una futura actriz del teatro soviético. Los reproches llovieron uno tras otro, como de una lista preestablecida. Falta de respeto a los profesores, arrogancia, falta de voluntad para trabajar en equipo. Parecía que no quedaba ni un solo rasgo positivo en su carácter. Todo se volvió contra ella. Cuando se pronunció la palabra expulsar, la sala se quedó en silencio, y ella no se inmutó. No bajó la mirada, no lloró. Miró a la cara a cada uno de los que votaron por su expulsión. Algunos no resistieron esa mirada, mientras que otros, por el contrario, disfrutaron de su poder aunque fuera breve. Aquellos que ayer se reían con ella en los descansos, hoy desviaban la mirada. El boicot comenzó con el silencio. Luego, susurros a sus espaldas, silencio en el pasillo cuando pasaba. Nadie quería asociarse con la tóxica, con la que se atrevió a ir en contra. Pero aún peor que el boicot fue el vacío. Un espacio donde sintió que el sistema funcionaba con frialdad, claridad, sin piedad. No le daban papeles, no se le permitía participar en ensayos importantes, como si su existencia se hubiera vuelto transparente. Y cuando llegó el momento de la distribución, nadie se sorprendió de que la enviaran al teatro más discreto, al rincón más lejano, a Jersón. Los teatros en la provincia no eran una sentencia, sino más bien un intento de deshacerse de los innecesarios. En las grandes ciudades, a las personas como Elina se les temía. Podían agitar al colectivo, desafiar al director, romper el acuerdo silencioso de sumisión. Por lo tanto, encontraron un lugar para ella lejos, donde no habría un escenario capitalino, nombres rimbombantes ni atención de la prensa, solo un auditorio polvoriento, actores cansados y la sensación de que simplemente se habían deshecho de ella. Y sin embargo, ella se fue, no por obediencia, sino por obstinación, porque incluso si el camino estaba bloqueado, Elina buscaba otra entrada. Cuando el Teatro Mosovet llegó a Kiev, fue como una ventana repentina a otra realidad. Los actores de Moscú, la manera capitalina de hablar, la confianza en cada movimiento, todo esto atraía como magia. Pero lo más importante, con ellos vino Yuri Savatsky, un nombre ante el cual se congelaban tanto los actores experimentados como los estudiantes ambiciosos. Para Elina, esto fue como un destello de luz en un largo túnel. Se enteró de que Savatsky estaba buscando caras nuevas y a pesar de todos los agravios, traiciones y susurros a sus espaldas, se decidió. La audición se convirtió en su batalla personal. Puso todo en ella, no las réplicas aprendidas, sino esa fuerza inexplicable que había vivido en ella desde la infancia. Savatsky la miró larga, silenciosa y atentamente, y luego, como si viera algo importante en ella, le propuso que fuera a Moscú, no oficialmente, sin garantía, pero con esa oportunidad con la que sueña toda actriz. No fue solo un anticipo, fue una oportunidad para escapar de la sombra a la que la habían empujado. Pero fue entonces cuando sucedió algo que cambió para siempre su actitud hacia la confianza. Mientras ella se preparaba, soñaba, hacía planes, sus compañeros de clase, aquellos que todavía recientemente compartían escenas, aulas y descansos entre clases con ella, escribieron una carta, una verdadera denuncia, seca, sin emociones, compuesta como si fuera dictada. Describía la compleja personalidad de Elina, su histeria, su propensión a la agresión, su inestabilidad moral. La carta llevaba firmas conocidas y más que reconocibles. Aquellos con quienes ensayaba, compartía el té y discutía la dirección de Chejov. La carta llegó directamente a Savatsky. Él,
que acababa de verla en el escenario y sentía algo vivo en ella, de repente recibió un veredicto. No se puede tratar con esta chica. No se molestó en investigar, no la llamó para hablar, simplemente desapareció. Como si la audición no hubiera existido, como si el encuentro no hubiera tenido lugar, y como para confirmar esta traición, el silencio la cubrió por completo. No fue solo una oportunidad perdida, fue la sensación de que le habían arrebatado el futuro, la primera oportunidad real, la primera mano de ayuda, y de inmediato una puñalada por la espalda. Miró las calles de Kiev, que de repente se habían vuelto extrañas. Regresó al albergue, donde cada mirada le recordaba: estás sola aquí, ni siquiera sola, eres un paria. Entonces comprendió: el verdadero dolor no es cuando te odian, sino cuando te traicionan aquellos en quienes confiabas. Y aunque el teatro todavía la llamaba, aunque el escenario la esperaba, algo se había roto dentro de ella. La ilusión de amistad, de hermandad actoral, de apoyo desapareció. Solo quedaron ella y su voluntad. Vilna se convirtió para ella no en un destino, sino en un punto de aplazamiento. Aquí no había el bullicio de Moscú, la élite teatral, los nombres rimbombantes. Aquí estaba más tranquilo, casi estéril, pero en este silencio, Elina volvió a aprender a respirar. En el teatro dramático ruso de Vilna no llegó por vocación, sino porque simplemente no quedaban otras puertas. Nadie la recibió como a una estrella, nadie depositó esperanzas en ella, y fue precisamente en esta indiferencia donde encontró un respiro. La etapa de silencio forzado se convirtió en un reinicio interno. Después de todas las humillaciones, expulsiones y cartas viles, necesitaba volver a creer que el escenario no era una sentencia. En el teatro provincial no había cámaras, críticas entusiastas o ovaciones, pero había un espectador que miraba honestamente y había un texto que tenía que vivir. Trabajó con total dedicación, incluso si nadie lo notaba. Y tal vez fue precisamente esta perseverancia lo que la salvó entonces de caer definitivamente en la sombra. Y luego apareció el don apacible, Tiki Don, un sueño para cualquier actriz, una epopeya popular, héroes con destinos vívidos, fuertes personajes femeninos. El casting para el papel de Aksiña fue duro, largo, lleno de intrigas y reticencias. Y aún así, a pesar de todo, ella decidió intentarlo. Nadie la llamó allí. Ella misma se ofreció para la prueba, sin invitación, sin protección, sin un nombre que significara algo en los círculos capitalinos. Y como era de esperar, fracasó en la prueba. No encajó, no fue adecuada, no impresionó. Otro intento y otro rechazo. Parecía que el guión se repetía, solo que el decorado era diferente. Pero el destino, que la había estado observando obstinadamente todos esos años, de repente intervino en la persona más inesperada. Mikhail Sholokhov, el escritor, el autor de la novela, un hombre difícil, con un carácter como un cuchillo afilado, vio la prueba de Elina y de repente declaró: solo ella, nadie más. Su palabra resultó ser decisiva. Después de que él interviniera, el asunto quedó zanjado. Los directores podían discutir, debatir, pero nadie se atrevió a contradecirle. Esto se convirtió en su salida del olvido, no porque finalmente fuera reconocida, sino porque por primera vez en mucho tiempo alguien dijo: tú eres la indicada, sin condiciones, sin concesiones. No había necesidad de explicarla, defenderla o justificarla. Simplemente la eligieron, simplemente confiaron. Y después de tantos años de lucha, Elina se permitió sonreír por primera vez, no por obstinación, sino por alivio,
Cuando se anunció que Aksinia en El Don Apacible sería interpretada por Bistritzkaya, muchos en el ámbito teatral se estremecieron. Superar a actrices como Emma Tsarskaya o Nona Mordiukova no fue solo suerte, fue casi un desafío al sistema. Especialmente Mordiukova, que ya poseía un carisma brillante y un poderoso apoyo, lo tomó como una humillación personal. A ella le habían pronosticado el papel de Aksinia. Ella vivía esa imagen. Y cuando se enteró de quién la había superado, su ira fue gélida. En el estreno de la película no se contuvo. Le siseó a Elina entre dientes una frase que sería citada durante décadas. Y aún así actuaste, maldita seas. Este triunfo, público y sonoro, no hizo que Elina se sintiera parte del círculo de estrellas. Al contrario, la hizo peligrosa, no por su estatus, sino por su esencia. Ella era un recordatorio viviente de que uno podía abrirse camino no a través de contactos, ni por la línea del partido, ni gracias a la reputación, sino simplemente porque eras mejor. Esto molestaba, especialmente a aquellos que estaban acostumbrados a otras reglas. Dentro del equipo de rodaje, la tensión se sentía incluso en las pausas entre tomas. Elina sentía que la observaban, no la admiraban, la evaluaban, buscaban una razón, pero ella no retrocedía ni un paso, no intentaba agradar, y esto provocaba aún más irritación. El propio Sholokhov, que una vez se convirtió en su protector, ahora comenzó a distanciarse. Todo comenzó con pequeñas cosas, insatisfacción con sus comentarios, miradas frías. Ella se permitía decir lo que otros solo susurraban, sobre la bebida, sobre los colapsos, sobre la falta de profesionalismo. Pero no había malicia en estas réplicas, solo franqueza, la misma que siempre la acompañó desde su juventud. Luego hubo un nuevo conflicto en el rodaje de Souvenir ruso, esta vez con Lyubov Orlova, un símbolo vivo del cine soviético, adorada y protegida. Elina, como siempre, no se quedó callada. Dijo directamente: Orlova es demasiado mayor para este papel, y su actuación es más un hábito que inspiración. Fue un escándalo. La gente no hablaba así, especialmente no a ella. Las consecuencias fueron instantáneas. Después de eso, las puertas del gran cine se cerraron. Extraoficialmente, nadie dio órdenes. Simplemente dejaron de llamarla, dejaron de verla. En el teatro aún permanecía, pero el cine, con sus luces, pantallas, atención, como que se evaporó. Todo porque ella era incómoda. No era la que sonríe y se calla, sino la que mira a los ojos y dice la verdad. La victoria fue sonora, pero tuvo que pagarla con años de silencio. Cuando las réplicas terminaron, las cámaras se apagaron y los aplausos cesaron, comenzó lo que no se ve desde el escenario. Ser reconocida es una cosa, pero mantener ese reconocimiento en un mundo donde reinan los acuerdos silenciosos y las reglas invisibles es otra muy diferente. Elina se convirtió en una celebridad, un rostro de la época, la voz de una mujer fuerte. Pero detrás de la imagen externa de un ícono se escondía un filo agudo, uno con el que alguien inevitablemente se cortaría tarde o temprano. La relación con Sholokhov, que comenzó con confianza y apoyo, se enfrió rápidamente. Elina, no acostumbrada a tolerar la debilidad, no dudó en decirle al escritor lo que otros pasaban por alto en silencio, especialmente cuando se trataba de su inclinación a las juergas. Ella no se escudaba en formulaciones vagas, simplemente lo decía de frente, incluso si sonaba duro. Lo que una vez la salvó del olvido ahora se convirtió en irritación. Sholokhov se distanció, y con él, aquellos que antes levantaban copas en su honor comenzaron a retirarse, y luego estalló la pelea con Orlova.
En el set de Souvenir ruso, todo era como de costumbre: luz, cámara, texto. Pero en algún momento, Elina no pudo soportarlo. Declaró abiertamente: este papel no es para Orlova ni por edad, ni por energía, ni por verdad. Sus palabras no sonaron a envidia, sino a sentencia. Precisas, duras, sin reverencias. Todos lo escucharon y lo recordaron. Ese incidente se convirtió no solo en un episodio, sino en una línea divisoria. Después de eso, fue como si borraran a Elina. No se le propusieron más papeles. Los teléfonos guardaron silencio. Nadie explicó por qué. Simplemente ya no estaba en la élite. No la invitaban, no la recordaban, no la recomendaban. Solo quedaba el teatro, donde todavía podía respirar el escenario, la réplica, el personaje vivido. Pero incluso allí, la atmósfera se enrarecía. En el colectivo, la gente comenzó a cansarse de su franqueza, del hecho de que no solo actuaba en el escenario, sino también fuera de él, según las mismas leyes internas de la verdad. Algunos pensaron que había dejado el cine por su cuenta, que estaba cansada, que había elegido el teatro. Pero la verdad era más complicada. No fue una partida, fue un lento empujón, sin declaraciones altisonantes, sin prohibiciones oficiales. El sistema simplemente mostró que no quedaba lugar para personas como ella. El tiempo requería otros rostros, suaves, dóciles, manejables. Elina no encajaba en ninguno de estos criterios. El ícono que no quiso suavizar asperezas quedó al margen, no porque perdiera el talento, sino porque se mantuvo fiel a sí misma. Cuando el cine se convirtió en un telón cerrado, el teatro volvió a ser su refugio. No tranquilo, no reconfortante, sino más bien como un frente de batalla. Donde otros buscaban reconocimiento, ella buscaba la oportunidad de hablar. El escenario seguía siendo el único lugar donde su voz sonaba fuerte y por cada palabra no tenía que disculparse. En el teatro, Elina se sentía como si hubiera vuelto a tomar un arma. Su discurso era claro, sus movimientos calculados, su mirada penetrante. No solo actuaba, existía en el papel como si el escenario fuera su verdadero hogar. Pero incluso aquí, donde debería haber estado más tranquilo que en la guerra tras bambalinas del cine, las cosas no eran fáciles. Los colectivos cambiaban, los compañeros venían y se iban, y a su alrededor, la tensión se acumulaba invariablemente. La razón era la misma. Ella no sabía ser cómoda. Donde otros preferían guardar silencio, Elina hablaba. Donde se llegaban a compromisos por la paz en el colectivo, ella se mantenía firme hasta el final, incluso si sabía que conduciría a otro escándalo o a la pérdida de un papel. Los directores se enfrentaban a una paradoja. Había una fuerza increíble en ella, pero no se ajustaba al formato. No se la podía corregir, ablandar, convencer en voz baja. Si sentía que una producción no funcionaba, lo decía directamente. Si un compañero se escaqueaba, no ocultaba su desprecio. A veces parecía que no le importaban las consecuencias, pero no era así. Sabía muy bien que pagaba cada protesta con dinero, con relaciones, con nervios y a veces con reputación. Y aún así, continuaba, porque para ella, la verdad en el escenario era más importante que la comodidad tras bambalinas. Los colectivos se dividieron. Algunos la idolatraban, llamándola una verdadera actriz. Otros la odiaban por su intransigencia, y pocos podían permanecer indiferentes. Simplemente no se la podía tolerar. O querían trabajar con ella, a pesar de todo, o buscaban una razón para echarla. Y lo más doloroso de esto era que el talento, genuino, raro, profundo, ya no salvaba. Era suficiente para las ovaciones, para el amor del público,
pero no era suficiente para protegerla de las intrigas. Sus directores sabían que montar una obra con ella significaba caminar constantemente sobre el filo de una navaja. Sus colegas sabían que asociarse con ella era un triunfo o una batalla diaria. En un mundo donde a menudo se valora el silencio y la docilidad, su fuego interior se convirtió en una maldición. Y sin embargo, ella se quedó, porque el escenario todavía respiraba al unísono con ella, incluso si el resto del teatro no lo hacía. Durante mucho tiempo, el nombre de su marido fue un secreto, no porque se avergonzara, sino porque lo protegía de ojos ajenos, de chismes, de preguntas innecesarias. Su nombre era Nikolai Kuzminsky. No era actor, ni director, ni una persona del escenario, sino un representante de comercio exterior, reservado, seguro de sí mismo, capaz de resolver problemas sin levantar la voz. Con él, Elina podía permitirse ser una mujer, no una guerrera, no defenderse, no justificarse, simplemente vivir. Él la rodeaba de una atención que parecía imposible en su mundo. Vestidos extranjeros, cosméticos raros, perfumes que no se podían comprar en la tienda. Todo esto aparecía gracias a la mano ligera de su marido. En un momento en que otras actrices soñaban con un viaje a Berlín o Yugoslavia, ella ya tenía lo que parecía inalcanzable. Y todo esto no era una demostración de estatus, sino una forma de hacerle sentir que ella era importante, que era la única. Pero la envoltura hermosa no hacía que la relación fuera fuerte. Dentro, a puerta cerrada, se acumulaba lo que no se podía lavar ni con perfumes ni con atención. Él a menudo estaba ausente. Viajes de negocios, reuniones, cenas a las que no se podía negarse. Y luego comenzaron a aparecer los rumores, primero en susurros, luego abiertamente. Nunca hubo lugar para la ingenuidad en su vida. Ella sabía cómo funcionaba el mundo y sabía que un hombre acostumbrado al lujo y la atención no siempre se limitaba a una sola mujer. Cuando la verdad se hizo evidente, no montó una escena, no tuvo un ataque de histeria, simplemente cerró la puerta. No físicamente, sino internamente. La relación continuó por un tiempo, por inercia, por costumbre. Pero a partir de ese momento, un silencio se interpuso entre ellos, que ya no se podía llenar con nada. Vivieron juntos durante 27 años. No fue una unión de pasión, sino una unión de caracteres, de intereses, de respeto mutuo, hasta que el respeto se rompió. Ella no perdonó, no porque no pudiera, sino porque no quería. Para ella, la infidelidad no era solo una traición del cuerpo, era la destrucción de la confianza que ella había otorgado con cautela y dolor. Y cuando él se fue, ella no intentó recuperarlo, no buscó un nuevo marido, no dejó entrar a nuevos hombres en su vida. Simplemente puso un punto final. Y desde entonces, a nadie, no porque no hubiera pretendientes, sino porque ya no quería abrirse. Su corazón se cerró no por el dolor, sino por la comprensión. Es mejor estar sola que volver a esperar, creer y perder. Cuando su matrimonio terminó, no fue un escándalo, no fue un titular, no estuvo acompañado de escenas callejeras. Simplemente, en un momento, todo quedó claro. Él se fue, y ella no lo detuvo, no lo retuvo, no lloró, no lo llamó por las noches. El divorcio fue tanto una liberación como una sentencia interna, como una cadena que le quitaron de la muñeca, dejando una marca fina, casi invisible en la piel. Su vida cambió no externamente, sino en sus sensaciones. El espacio se volvió más tranquilo, la casa más espaciosa, y dentro se instaló ese vacío que no se llena con libros, ni flores, ni recuerdos. Siempre hubo gente a su alrededor, colegas, admiradores, amigos, pero la intimidad,
La real, esa que te dificulta respirar, desapareció. Ella no buscó un nuevo compañero, no porque no pudiera, sino porque no quería. Ya no creía en la estabilidad, en que alguien pudiera quedarse a su lado, no solo en el momento de los aplausos, sino también en el silencio, cuando la luz está apagada y afuera es una noche interminable. Una vez se abrió y pagó un precio demasiado alto por ello. Ya en su juventud, se enteró de que no podría ser madre. Entonces, sonó como un diagnóstico, no médico, sino del destino. No sollozó, no se lo contó a nadie, simplemente lo aceptó. Su vida se convirtió en otra obra, en la que no había voces de niños, portazos matutinos y dibujos diminutos en el refrigerador. No iba a tiendas de niños, no miraba a los bebés de otros con nostalgia. Le dolía demasiado y simplemente dejó de pensar en ello. A veces, sola en la cocina, cuando el té se había enfriado y las sombras caían afuera, se imaginaba: ¿cómo sería su hija? ¿Heredaría su obstinación? ¿Hablaría con tanta brusquedad con fuego en la voz? ¿O por el contrario, sería suave, como un antípoda, como un espejo de la ternura no realizada? Estos pensamientos venían raramente, pero de forma puntual, y se iban como el viento, porque la puerta, esa misma que conducía a la maternidad, a nuevas relaciones, a la posibilidad de empezar de nuevo, estaba cerrada para siempre. No por orgullo, sino por dolor, por sabiduría, por la obstinada comprensión de que hay vidas en las que la soledad no es una sentencia, sino una elección, y ella eligió ir sola, no por debilidad, sino por fuerza, no por resentimiento, sino por claridad, porque si un fuego arde dentro de ti, o calienta a otros, o te quema por dentro, y es mejor estar sola con este fuego que permitir que alguien lo apague de nuevo. A la sombra de un nombre rimbombante, fuera del escenario y los focos, siempre estuvo una figura que casi nadie conocía: Sofía Schegelman, la hermana menor de Elina, sin papeles, sin títulos, sin aplausos. Pero fue ella quien se quedó a su lado cuando el público se fue. Las llamadas cesaron y la atención se convirtió en un olvido cortés. Sofía no daba entrevistas, no construía una biografía sobre la fama ajena, simplemente estaba allí, en la vida cotidiana, en el silencio, en la sombra, sin palabras innecesarias, sin exigencias. Una hermana, no por estatus, sino por esencia. Su relación nunca fue para exhibirse. Elina no la compartía en las páginas de revistas ni hablaba de ella en transmisiones de televisión, pero precisamente este vínculo tranquilo y discreto se convirtió en su último apoyo. Sofía preparaba té, arreglaba las almohadas, cerraba las cortinas. Cuando Elina se cansaba de la luz del día, no preguntaba cómo estaba, simplemente lo sabía. No se compadecía, la protegía, y quizás fue su devoción silenciosa lo que ayudó a Elina a mantenerse a sí misma en los momentos en que el resto del mundo parecía vacío. Con los años, la voz de la actriz se hizo más baja, su andar más cauteloso, su mirada más profunda. Pero incluso en esta desaceleración no había quebranto. Se fue lenta, tranquilamente, con dignidad, sin aferrarse a la luz, sin pedir nada extra, como una persona que ya lo ha dicho todo en esta vida y ahora puede permitirse el silencio, no como un castigo, sino como una elección. No organizó discursos de despedida, no buscó la última escena. Simplemente se quedó con los libros, con su música, con su verdad y con su hermana, que lo compartía todo sin hacer preguntas innecesarias. Y cuando el silencio finalmente entró en la casa, no fue aterrador. Era el mismo silencio que Elina había buscado toda su vida. Sin mentiras, sin falsedad, sin traición.
solo un espacio donde finalmente podía simplemente respirar. Y si quedaba un escenario al que le hubiera gustado volver, era el escenario de su mundo interior, donde no tenía que interpretar a nadie, no tenía que mantener una imagen, no tenía que ser fuerte, donde simplemente podía ser ella misma, genuina, sin mirar atrás. Vivió una vida en la que no quedó lugar para la sumisión ni para los compromisos. Una mujer a la que se temía y de la que al mismo tiempo no se podía apartar la mirada. Se la respetaba, pero rara vez se la amaba incondicionalmente, porque no se podía llegar a un acuerdo con ella de forma conveniente. No se podía contar con el consentimiento silencioso por un beneficio mutuo. Elina era incómoda, en el mejor y en el peor sentido de la palabra. No encajaba, no se adaptaba, no intentaba agradar, y en eso radicaba su temor, porque destruía la ilusión de que el mundo del escenario era solo un espectáculo. Ella no actuaba, vivía, incluso cuando la luz se apagaba y solo quedaba la sombra del proyector detrás del telón. Sus colegas sabían que si Elina estaba en un papel, no cedería. Si una discusión comenzaba en la sala de ensayos, ella no se retiraría. El poder, los títulos, las conexiones, todo eso perdía su significado cuando se topaba con su verdad interior. No era una líder, no buscaba guiar a otros, pero era aquella con la que tropezaban todos los que estaban acostumbrados al silencio y la sumisión. Y en esto residía su fuerza especial. No necesitaba reconocimiento para ser reconocida. No se han escrito volúmenes sobre su legado. No filmó durante décadas. No apareció en crónicas de escándalos. No se llenó de chismes. Pero al mismo tiempo, permaneció en la memoria no solo como una actriz, sino como un fenómeno, como una voz que no temía sonar dura, como una mirada en la que había una honestidad de la que uno quería apartar los ojos. No fue incluida en los cánones de los ideales porque la idealidad es comodidad. Y Elina era diferente, viva, contradictoria, verdadera. El legado que dejó no son premios en estantes, ni títulos mencionados en enciclopedias. Es la fuerza para ser uno mismo, en un mundo donde eso no se fomenta. Es el recuerdo de una persona que no aceptó vivir en silencio. No recibió una medalla por su firmeza. No encabezó desfiles, pero cualquiera que la haya visto en el escenario o haya oído hablar de ella sin censura, la recordaba. Ella era indeseable, inmanejable, genuina. Y si algo falta en su biografía, es solo un epílogo, porque estas personas no terminan. Se quedan como una frase inacabada, un cuadro congelado, una pregunta sin respuesta, una historia que es imposible de domesticar, al igual que la propia Elina.